Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la crónica de la primera audiencia general del Año Nuevo del Santo Padre Francisco, correspondiente a este miércoles 8 de enero. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Griselda Mutual y los demás integrantes de nuestra redacción. Los más amados del Padre, así se titula esta primera catequesis del año que el Santo Padre Francisco impartirá dentro de unos instantes. Como introducción a esta catequesis se ha elegido un párrafo del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Aprovechamos esto. El Santo Padre da comienzo ahora a esta audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo le presentaban a Jesús a los niños pequeños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos». Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Palabra del Señor. De l'Évangile selon saint Luc. Del Evangelio según San Lucas. En los 9 idiomas que forman parte de la audiencia general se leerá este parágrafo que dice: en aquel tiempo le presentaban a Jesús a los niños pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y de hecho el Santo Padre hablará en esta catequesis sobre los más amados del Padre. De ahí la elección de este párrafo del Evangelio según San Lucas. Truly I tell you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will never enter it. The word of the Lord. En espera de la lengua española, saludamos a quienes están siguiendo esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo, saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de EWTN Radio y Televisión, ESNE Radio y Televisión, Setelmont Televisión de España, Radio Televisión Diocesana de Toledo también en España. Lectura del Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo le presentaban a Jesús a los niños pequeños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos». Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Palabra del Señor. Aprovechamos para saludar o seguir saludando a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de Radio María en Venezuela, Panamá y Guatemala, Radio María también en El Salvador, Radio Santa María en La Vega, República Dominicana, Radio y TV de Cáritas de la Universidad Católica del Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio Marién de la República Dominicana y de Haití, Radio San Camilo del Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica de Cuenca también en Ecuador, Radio Hogar de Panamá, Radio Magna de Chubut en la República Argentina, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Santa Teresita Radio, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, Estados Unidos de América, y Radio Vida en Abundancia de Washington. Recordamos a nuestros oyentes que en esta primera audiencia general del Año Nuevo, el Papa Francisco se referirá en su catequesis a los más amados del Padre, que son precisamente los niños, como se deduce de la lectura escogida del Evangelio según San Lucas. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. وأتوه بالأطفال أيضا ليضع يديه عليهم، فلما رأى التلاميذ ذلك انتهروهم. Numerosos grupos de fieles y peregrinos se han reunido esta mañana en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para asistir a esta primera audiencia general del año 2025. Diversos grupos procedentes de Italia, también numerosas parejas de recién casados. De España, peregrinos del Colegio Diocesano de Santo Domingo de Orihuela con Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre. De México, grupos de peregrinos de Xalapa. De Costa Rica, grupos de peregrinos de la diócesis de Ciudad Quesada con Monseñor José Manuel Garita Herrera. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, deseo dedicar esta y la próxima catequesis deseo dedicar esta y la próxima catequesis ai bambini a los niños e riflettere y reflexionar sobre la lavoro minorile. plaga del trabajo minoril, Oggi sappiamo infantil. volgere lo sguardo Hoy sabemos dirigir nuestra mirada mondi virtuali, hacia Marte o hacia mundos virtuales, a guardare negli pero nos occhi cuesta mirar a los ojos che è stato lasciato al margine, a un niño que ha sido dejado al margen, sfruttato
explotado y abusado. El siglo que genera inteligencia artificial y planea existencias multiplanetarias aún no ha enfrentado la plaga de la infancia humillada, explotada, herida de muerte. Pensemos en esto. Primero nos preguntamos, ¿qué mensaje nos da la Sagrada Escritura sobre los niños? Es curioso notar que la palabra que más aparece en el Antiguo Testamento, después del nombre divino de Yahvé, está el vocablo Ben, hijo, casi 5.000 veces. He aquí que la heredad del Señor son los hijos. Su recompensa es el fruto del vientre. Los hijos son un regalo del Señor. Este don no siempre es tratado con respeto. La propia Biblia nos lleva por los caminos de la historia, donde resuenan cantos de alegría, pero también se elevan los gritos de las víctimas. Incluso sobre el recién nacido Jesús irrumpe la tormenta de violencia de Herodes, un drama oscuro que se repite de otras formas en la historia. Para Jesús y sus padres, la pesadilla de convertirse en refugiados en un país extranjero, como sucede hoy a tantas personas y niños. Su vida pública la pasó predicando en los pueblos, junto con sus discípulos. Un día, algunas madres se acercan a él y le presentaron a sus hijos para que los bendiga, pero los discípulos las reprendieron. Entonces Jesús, rompiendo la tradición que veía al niño solo como un objeto pasivo, llama a los discípulos y les dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan a las madres, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En un pasaje similar, Jesús llama a un niño, lo pone en medio de los discípulos y dice: si no se convierten y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pensemos hoy en los niños. Hoy son incluso muchos los obligados a trabajar. Un niño que no sueña no podrá hacer germinar, desarrollar sus talentos. En todas partes del mundo hay niños explotados por una economía que no respeta la vida. Que al hacerlo quema nuestro mayor tesoro de esperanza y de amor. Queridos hermanos y hermanas, quien se reconoce hijo de Dios, especialmente quien es enviado a llevar a otros la buena nueva del Evangelio, no puede permanecer indiferente, no puede aceptar que hermanitas y hermanitos, en lugar de ser amados y protegidos, sean despojados de su infancia, de sus sueños, víctimas de la explotación y de la marginalidad. Pidamos al Señor que nos abra la mente y el corazón al cuidado y la ternura, y que cada niño y cada niña pueda crecer en edad, sabiduría y gracia, recibiendo y dando amor. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer. Santo Padre, los visitantes de lengua francesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de Navidad, nuestra catequesis se centra en la plaga del trabajo infantil. Nuestro siglo aún no ha abordado el problema de los niños humillados y heridos de muerte. Los niños son un don de Dios que no se trata con respeto. Jesús los dio como modelo para los adultos y sus discípulos nunca deben permitir que se descuide a los niños, se abuse de ellos, se les prive de sus derechos, se les desamore y se les desproteja. Pidamos al Señor que abra nuestra mente y nuestros corazones al cuidado y la ternura por todos los niños del mundo. Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua francese, in particolare ai sacerdoti della diocesi di Limoges, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Bozzo. Chiediamo la grazia di riscoprire il posto importante che ogni bambino occupa nel cuore di Dio, in modo da non essere complici degli abusi che vengono perpetrati contro di loro, ma condenarli fermamente. Dio vi benedica. Hablando en italiano, el Santo Padre saludó diciendo: dirijo un cordial saludo a las personas de lengua francesa, especialmente a los sacerdotes de la diócesis de Limoges, acompañados por su obispo Monseñor Bozzo. Pedimos la gracia de descubrir el lugar importante que cada niño ocupa en el corazón de Dios para no ser cómplices de los abusos perpetrados contra ellos, sino para condenarlos con firmeza. Que Dios los bendiga. Y ahora seguimos con la lengua inglesa. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre en lengua inglesa. Queridos hermanos y hermanas, en estas últimas catequesis del tiempo de Navidad, quisiera reflexionar de manera especial sobre los niños, su dignidad y su bienestar. Nuestro mundo, que puede asomarse a las profundidades del espacio, a menudo es ciego ante las necesidades desesperadas de los niños inocentes que nos rodean y que sufren una pobreza abyecta, explotación y abusos. Los evangelios revelan el amor particular de Jesús por los niños, a los que pone como modelo para todos los que desean entrar en el reino de los cielos. Como discípulos suyos estamos llamados a hacer todo lo posible para que a los niños no se les arrebate su infancia y sus sueños, especialmente por la brutalidad de la guerra y la lacra del trabajo infantil. El saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Saluto i pellegrini di lingua inglese, specialmente quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America e dalle Filippine. Prego affinché ciascuno di voi, con la propria famiglia, possa custodire la gioia del Natale,
incontrando nella preghiera il Salvatore che desidera farsi vicino a tutti. Dio vi benedica. El Papa ha dicho: saludo a los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los procedentes de Filipinas y de los Estados Unidos de América. Rezo para que cada uno de ustedes con sus familias puedan acariciar la alegría de la Navidad, encontrando en la oración al Salvador, que desea estar cerca de todos. Que Dios los bendiga. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche... Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de fiel afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos la bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, las dos primeras catequesis del Año Nuevo están dedicadas a los niños. La Sagrada Escritura subraya que los niños son un don de Dios. Lamentablemente, el mal del trabajo infantil sigue existiendo hoy. Nunca debemos ser indiferentes cuando los niños son explotados o privados de sus derechos. Cualquier forma de violencia o abuso debe ser firmemente condenada y combatida. En su predicación, Jesús deja claro que los niños ocupan un lugar especial para Dios. Los sitúa en el centro porque aceptan el reino de Dios con un corazón puro y son modelos para los adultos. Cari fratelli e sorelle, all'inizio di questo giubileo ci rechiamo spiritualmente a Betlemme per vedere come i magi la luce del mondo, il Verbo eterno che si è fatto uomine per salvarci e donarci la vita eterna. Venite, adoremus Dominum. Al saludar a los fieles y peregrinos de lengua alemana en italiano, el Papa dijo: queridos hermanos y hermanas, al inicio de este jubileo nos dirigimos espiritualmente a Belén para ver cómo los magos, la luz del mundo, el Verbo eterno que se hizo hombre para salvarnos y darnos la vida eterna. Vengan, adoremos al Rey, al Señor. Venite, adoremus Dominum. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo dedicar las dos primeras catequesis de este año a reflexionar sobre los niños. La Sagrada Escritura nos dice que los hijos son un don de Dios, pero también describe situaciones en que los niños no han sido amados ni respetados, llegando incluso a ser perseguidos y martirizados. Esta es una triste realidad
que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Pensemos cuántos niños mueren a causa del hambre o de las catástrofes, de las enfermedades, de las guerras. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados. Debemos prevenir y condenar con firmeza cualquier abuso que puedan sufrir. Quisiera destacar especialmente el flagelo del trabajo infantil, que borra las sonrisas y los sueños de los niños e impide que se desarrollen sus talentos. Los niños ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios y quien les haga daño tendrá que rendirles cuenta a Él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús por todos los niños y las niñas del mundo, para que recibiendo y dando amor puedan crecer en edad, en sabiduría y en gracia. Que Dios los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua china que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los objetos de devoción y rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen en chino de la catequesis del Santo Padre Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en estos últimos días del tiempo de Navidad quisiera reflexionar de manera especial sobre los niños, en lo que se refiere a su dignidad y bienestar. Nuestro mundo, que puede asomarse a las profundidades del universo, a menudo es ciego ante las necesidades urgentes de los niños inocentes que nos rodean y que sufren una pobreza abyecta, explotación y abusos. Como discípulos suyos, estamos llamados a hacer todo lo posible para que los niños no se vean privados de su infancia y de sus sueños, especialmente por el azote de las guerras brutales y el trabajo infantil. Al comenzar este año jubilar con un signo de esperanza, recemos para que todos los niños del mundo experimenten la promesa de un futuro de amor, libertad, seguridad y dignidad. Y ahora el saludo del Santo Padre. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, il giubileo da poco iniziato costituisca per tutti un anno di grazia e di rinnovamento interiore. A tutti la mia benedizione. El Santo Padre ha dicho en italiano: saludo cordialmente a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, que el jubileo que acaba de comenzar sea para todos un año de gracia y de renovación interior. Mi bendición para todos. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa. Santo Padre, los fieles y peregrinos de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle
sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños, ancianos, enfermos y cuantos sufren, y bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Ahora, un resumen de la catequesis. Dedico esta catequesis y la próxima a los niños, reflexionando en particular sobre la plaga del trabajo infantil. En la Sagrada Escritura, la palabra niño es la segunda más utilizada. Los niños son un don de Dios, pero lamentablemente no siempre se los considera así. Se ha avanzado mucho, pero también no se ha resuelto el drama de los niños humillados, explotados, maltratados y heridos de muerte. Jesús puso a los niños como modelo para los adultos. Si no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Como discípulos de Cristo, condenemos cualquier tipo de violencia contra los menores, velando por sus derechos, amándolos y protegiéndolos. A tutti voi rivolgo il mio cordiale benvenuto. Ricordatevi sempre che i bambini sono speranza. Proteggete il loro sorriso, che è una delle più belle manifestazioni della tenerezza di Dio. Il Signore vi benedica. Queridos peregrinos de lengua portuguesa, a todos les doy mi cordial bienvenida. Recuerden siempre que los niños son esperanza. Protejan su sonrisa, que es una de las manifestaciones más bellas de la ternura de Dios. Que el Señor los bendiga. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen en lengua árabe de la catequesis del Santo Padre Francisco. El Papa afirmó en su catequesis, dirigiéndose a los queridos hermanos y hermanas de lengua árabe, que deseaba dedicar las 2 primeras catequesis de este año a reflexionar sobre los niños. Destacó sobre este tema que la Sagrada Escritura nos dice que los hijos son un don de Dios, pero también describe situaciones en que los niños no han sido amados ni respetados, llegando incluso a ser perseguidos y martirizados. Esta es una triste realidad que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Pensemos cuántos niños están muriendo a causa del hambre, de las catástrofes, de las enfermedades y de las guerras. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados. Debemos prevenir, condenar con firmeza cualquier abuso que puedan sufrir los menores. Saluto i fedeli di lingua araba. Con l'inizio del nuovo anno auguro a tutti voi un anno in cui cresca la pace, quella pace vera e duratura che Dio vuole per noi. Signore benedica tutti
e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. Al comenzar el año nuevo, les deseo a todos un año en el que crezca la paz, esa paz verdadera y duradera que Dios quiere para nosotros. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski. Santo Padre, los fieles y peregrinos de lengua polaca que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta catequesis se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, queridos niños, quisiera dedicar esta y la próxima catequesis a los niños. Reflexionaremos en particular sobre la plaga del trabajo infantil. Hoy ya dirigimos nuestra mirada hacia Marte y los mundos virtuales, pero apenas miramos a los niños, a los ojos de un niño explotado y perjudicado. Los niños ocupan un lugar especial en el corazón de Dios y sin embargo muchos de ellos mueren hoy de hambre y de privaciones, son obligados a trabajar, se convierten en víctimas de guerra y de muchos abusos. Jesús acogió públicamente a los niños y los puso como modelo para los adultos. Pidamos al Señor que abra nuestras mentes y corazones. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. San Giovanni Paolo II esortava a costruire la civiltà dell'amore e della vita. Continuate a raccogliere questo appello della Chiesa come compito prioritario. Proteggete la vita con amore in ogni fase del suo sviluppo, dal concepimento fino alla morte naturale. Fate crescere i figli nella saggezza e nella grazia. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. San Juan Pablo II exhortó a construir la civilización del amor y de la vida. Sigan asumiendo esta llamada de la Iglesia como tarea prioritaria. Protejan la vida con amor en cada etapa de su desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural. Eduquen a sus hijos en la sabiduría y la gracia. Los bendigo de corazón. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y afecto, rezando por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. En la conclusión de esta audiencia, cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Assistiamo ora a una breve esibizione degli artisti del Circa Africa. Asistimos ahora a una breve exhibición
de los artistas del Cirque África. What?
Tras esta exhibición de jóvenes artistas, representantes de la cultura africana, escucharemos las palabras del Papa en sus saludos en lengua italiana. Ringrazio tanto a queste donne e uomini che ci hanno fatto ridere col circo. Il circo ci fa ridere come dei bambini. Doy las gracias, muchas gracias a los hombres y mujeres que nos han hecho reír con este circo. El circo es para reír y para hacer cosas buenas. Muchas gracias por la exhibición. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de Adria y Alba Adriática. Y los animo a vivir plenamente el camino de la fe en sus respectivas parroquias. Saludo cordialmente a ustedes, estudiantes del Instituto Oriani de Faenza.
exhortándolos a ser testigos conscientes de Cristo entre sus coetáneos. Y saludemos también al cardenal Gambetti, que celebra el 25º aniversario de su ordenación. Mi pensamiento, por último, se dirige a los jóvenes enfermos, a los ancianos y a los recién casados. En estos días que siguen a la fiesta de la Epifanía, sigamos meditando sobre la manifestación de Cristo a todos los pueblos. La Iglesia invita a cada bautizado a que, después de haber adorado la gloria de Dios en el Verbo hecho carne, refleje su luz con su vida. Y no olvidemos rezar por la paz. No olvidemos a la martirizada Ucrania, Israel. No olvidemos a los países que están en guerra. Pidamos la paz y no olvidemos que la guerra siempre, siempre, siempre es una derrota. Que el Señor los bendiga a todos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, sin nomen Domini benedictum, Deus nostro in nomine Domini, qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado la primera catequesis del Santo Padre Francisco, correspondiente a este año nuevo, 2025, año jubilar. El Papa dijo que deseaba dedicar la catequesis de hoy, y también lo hará en la próxima, a los niños, porque la Sagrada Escritura nos dice que los hijos son un don de Dios, y hoy el hombre no parece ver que sean aún, como en el pasado, maltratados, heridos o abandonados. De hecho, el Papa destacó especialmente el flagelo del trabajo infantil, que borra las sonrisas y los sueños de los niños y que impide que desarrollen sus talentos. Los niños, dijo con fuerza el Papa, ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios, y quien les haga daño tendrá que rendir cuentas a Él. Por otra parte, al final de antes de los saludos en italiano finales, asistimos a un espectáculo relacionado con la cultura africana. El Papa observó, saludó a algunos de ellos y dijo que el circo nos hace reír, algo que está relacionado también con el tema de los niños. Por eso agradeció mucho a los artistas. Hacia el final, antes de su bendición, el Papa insistió, como lo hace constantemente, en que recemos por la paz en la martirizada Ucrania, en Palestina, en Israel,
por todos los países que padecen la guerra y volvió a recordar que la guerra es siempre una derrota. Bien amigos, hasta aquí esta transmisión extraordinaria correspondiente a este miércoles 8 de enero, primera catequesis del Santo Padre Francisco desde el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Feliz día para todos. Fin de la transmisión. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.